Tenemos en nuestra entrevista central a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal Geraldino, Laura, Percio? Para mí es un placer estar aquí. Yo me encuentro bien. Usted está estudiando de nuevo, imagino, ¿verdad? Dígame. Usted está estudiando de nuevo, imagino. Yo creo que uno nunca para, Percio, de estudiar, pero con todas estas nuevas leyes, claro, hay que mantenerse actualizados. El código lo tiene bastante ocupado, me imagino. Dígame. El nuevo código lo tiene bastante ocupado. Sí, realmente sí nos tiene muy ocupados viendo entretenidos. Entretenidos, viendo los 72 nuevos tipos penales y el régimen que sanciona cada una de esas conductas que, bueno, hasta cierto punto hay una serie de disposiciones ahí que son draconianas y disposiciones que entendemos que van a crear una situación un tanto complicada para el sistema de justicia penal. Porque yo no sé realmente si los operadores del sistema estén aptos para poder traducir en expedientes judiciales todas estas conductas que muchas de ellas están enraizadas en la cultura nuestra. Entonces, vamos a ver cómo van las cosas funcionando, como por ejemplo en el Estado. Ahí hay una serie de nuevos tipos penales que se encontraban en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, que por lo que está ahí prácticamente el Estado va a burocratizarse más, porque hasta el pago de un contrato, dice sin los requisitos legales, conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión. Hablábamos antes de usted sentarse con el presidente del CODIA, ¿no? Sí. Y hablábamos de los contratos de las escuelas y las dificultades que revela la ADP, de que las escuelas hay 400, casi medio millón de niños que quedarían fuera por falta de aula y los problemas de habilitar esto. ¿Cuáles son los riesgos que usted mencionaba fuera del aire de esos contratos? Bueno, mira, todo el que ha estado en una función pública sabe bien que para que las cosas puedan desenvolverse, uno tiene que tratar de sortear la burocracia. Eso no significa que usted viole la ley. Si usted espera a que la tramitación de un contrato, del pago de un contrato, por ejemplo, esté perfecto, usted no va a pagar prácticamente nunca. Tardaría mucho tiempo y a mí me preocupa que el Congreso Nacional aprobó una ley para justamente pagar contratos, obras sin contratos. Entonces, ojo, aquí cualquier funcionario que pague una obra sin contrato, sin cumplir con los requisitos legales como manda el artículo 290 de este nuevo Código Penal, va a ser pasible de ser condenado, no sometido, condenado a mínimo 5 años de prisión. Entonces, pero incluso con una habilitación expresa de la ley. Claro que sí, lo que ocurre es que este código posterior a esa ley dice que deroga toda ley que le sea contraria. Entonces, ustedes saben bien lo que eso significa. Entonces, a mí me parece que aquí este código está impregnado de un gran populismo penal promovido por la Procuradora General de la República, que si bien es cierto que hacía falta incluir nuevos tipos penales, no es menos cierto que el régimen de sanción es un poco draconiano. Estamos incorporando el viejo dicho de la Guardia Mon. Prácticamente, Percio. Y el inconveniente está en que ha quedado más que demostrado que las sanciones duras no son lo que te disminuyen la criminalidad. El disuasivo para la sociedad es el cumplimiento de una pena, efectivamente, porque, óiganme, 30 años de prisión, como existió siempre, la verdad es que es toda una vida en la cárcel. Y hay que tener en cuenta que la finalidad de la pena es la reinserción social del individuo. Entonces, cuando tú tienes un código con un cúmulo de penas de hasta 60 años, eso viola un principio de la Carta Magna en el artículo 40. Doctor, a propósito de eso, Sí. perdón, Ayera, el país tiene un problema con el sistema carcelario. ¿Corremos el riesgo de complicar aún más esta situación con el nuevo código? Claro que sí, claro que sí. Porque si tú tomas en cuenta que hay que la gran parte de las personas
en los centros penitenciarios son presos preventivos que Bueno, todavía en no la han pasado. Victoria el 15% solo se habían procesado. Exactamente, imagínate tú, el 85% 15%. Entonces, con este código nuevo que incluye 72 nuevos tipos penales, que insisto, espero que los actores del sistema, los operadores del sistema estén preparados, vamos a tener una sobrepoblación en las cárceles, más que la que hemos tenido. Pero además, se puede dar la situación de que se cree entonces un sentimiento de frustración en la sociedad cuando luego de todo esto nos demos cuenta que va a ser difícil tú poder lograr una condena, porque óyeme, los Doctor, elementos constitutivos de estos nuevos delitos son muy particulares. ¿Está la policía preparada para realmente instrumentar desde el punto de vista investigativo un caso? ¿Están los fiscales preparados? Bueno, pero se supone que eso es parte de lo que tiene que venir ahora, un proceso de socialización del código que uno asume que ya empezó en esas instituciones desde hace tiempo, pero donde se supone que las instituciones trabajen para mejorar esos procesos. Tal y como tú lo estás diciendo, Laura, se supone y se supone. Pero ellos tuvieron un año de una vacancia legal donde se les señalaron muchísimas incongruencias, ambigüedades y antinomias que esa norma tenía y no hicieron absolutamente nada hasta las últimas 2 semanas. Entonces, yo realmente espero, por el bien de la sociedad dominicana, que los actores del sistema de justicia se hayan preparado en este año y que ahora se continúen preparando. Y esa comisión de seguimiento realmente lo que va es a constatar en el terreno lo que esté pasando y en algún momento rendir un informe sobre lo que ellos entienden hay que cambiar. Pero lo cierto es que se mantiene la prisión para los delitos de opinión, que era de 2 a 5 años y ahora creo que la han puesto de 1 a 2 años. Doctor. Eso no es una gracia, ni es una concesión que le han hecho a la sociedad dominicana. Los delitos de opinión, por sentencias del Constitucional, 2 sentencias, una del 2016 y una del 25. Hay 4. Bueno, oye lo que dice Percio, hay 4. No pueden ser penalizados con penas privativas de libertad, pero hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes a nuestro país, que han dicho exactamente lo propio. Entonces, ¿por qué razón? Si tenemos el conocimiento de que eso es así, ¿por qué razón insistir en un populismo penal que no va a resolver el problema de esa manera? ¿Piensa el Doctor. PLD accionar de alguna manera ante el Tribunal Constitucional contra algunas de estas disposiciones? Mira, nosotros estamos viendo cada una de las disposiciones de este nuevo Código Penal y vamos a tomar en cuenta todo lo que pueda afectar las libertades públicas y en ese caso vamos a actuar en consecuencia. Pero fuimos claros en el Congreso Nacional en su debido momento, fuimos claros a través de ruedas de prensa en nuestro partido, donde señalábamos las incongruencias que tenía ese Código Penal, o que sigue teniendo, porque no es que se han sacado todas, aún quedan lamentablemente. Doctor, pasando ahora que usted habló del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana va a realizar formalmente su consulta electoral en octubre. No viola la ley electoral 3318 y otros argumentos que han exhibido algunas personas. ¿Ustedes lo van a hacer de todas maneras? Mira, lo que ocurre es que lo que se piensa hacer en octubre próximo es una consulta para tratar de identificar cuál de los aspirantes a la candidatura presidencial goza de más simpatía. Nosotros no vamos a escoger a un candidato presidencial. Nosotros vamos a identificar los niveles de simpatía de cada uno de los 6 aspirantes a la candidatura para que esto sirva como un insumo de trabajo, como un insumo a la hora de nuestra militancia, seleccionar al candidato presidencial en octubre del 2027. Entonces, nosotros no vamos a violar la ley de partidos, ni la ley electoral, ni las disposiciones del TSE que se han dictado en ese sentido. Una sentencia en el 2025 dijo que si se llevaba a cabo un proceso como el que se
articuló en el 25 sí podía violar derechos políticos de los miembros de un partido. Y entonces lo que hemos hecho es reconfigurar la consulta a los fines de poder cumplir con lo que manda la ley y la jurisprudencia electoral. O sea que no hay ninguna preocupación en ese sentido. ¿Cuál es la utilidad política de hacer esa consulta? Si 6 candidatos corriendo, sí, se hace más que evidente quién puede tener mayor popularidad. Bueno, no, eso se puede creer, Percio. La idea, vuelvo y digo, es que nuestra militancia, que nuestra dirigencia pueda tener un insumo científico que le indique cómo van los niveles de simpatía a octubre de este año. Eso no significa que en octubre del 27 se vaya a seleccionar o que el partido se va a condicionar en torno a quien en ese momento tenga más simpatía. ¿Por qué, Percio? Porque alguien puede tener mucha simpatía ahora, en octubre del 27, pero puede ser que en el mes de febrero del 28, del 26, perdón, pero puede ser que en febrero del 27, pues eso haya cambiado. La idea es poder tener un panorama, una foto del momento. Pero eso se puede ir monitoreando. Claro que sí. Es más, posiblemente al usted hacerlo, pierde el ímpetu que le dan los aspirantes a una lucha interna, porque si yo sé que en octubre ya prácticamente me han descartado como aspirante, yo cojo y me siento. No, porque recuerda algo, Percio. Uno, esto no excluye absolutamente ningún tipo de aspiración. Por ejemplo, hay uno de los aspirantes presidenciales nuestros que no va a participar en la consulta y que ha dicho claro. ¿Cuál es ese? Abel Martínez. Dijo, yo no participo, ahora yo mantengo mis aspiraciones presidenciales y pienso presentarme en octubre del 27. ¿Y qué significa eso en la práctica? En la práctica significa, mira, no voy a ser parte de una medición en octubre del 26 porque realmente lo que hay que tener en cuenta es cómo estemos en octubre del 27. Pero el partido quiere anticiparse y poder contar con una herramienta de trabajo para que la dirigencia y para que la militancia vaya viendo los escenarios y tome una decisión más informada en octubre del 2027. Doctor, pero perdón, entonces ya esto ya no va a ser una consulta, sino una medición. Es una consulta, lo que pasa es que te da como resultado una medición en términos de simpatías electorales, pero nosotros estamos consultando a la dirigencia, a la militancia y a la ciudadanía que quiera participar, porque recuerden algo, ¿Y será la Constitución Pero esa consulta es abierta. Esa consulta está dirigida a los miembros de nuestro partido y a los ciudadanos que no estando inscritos en otros partidos quieran participar, porque la Constitución en el artículo 216, creo que en su numeral 1, dice que uno de los fines de los partidos políticos es garantizar la participación de la ciudadanía en procesos políticos. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con ese fin misional. ¿Y se van a divulgar los resultados de la consulta? Claro que sí. Claro que sí. Transparentemente, de manera pública. Recientemente Iván Lorenzo aquí decía que no. No, eso es algo que nuestro partido lo hizo en el 2022, recordemos. De ahí es que sale como aspirante presidencial a ver y luego se toma en cuenta para la asamblea de delegados en octubre del 27 y se hace candidato. Los dirigentes, la militancia deciden respaldarlo a él porque mantuvo esos niveles de simpatía. Pero entonces, el detalle del voto de la consulta, ¿se va a divulgar públicamente? Debe hacerse. Doctor. Pero eso es un elemento que yo entiendo que se decidirá de una manera formal cuando ya estemos, vamos a decir, en esos días de la realización de la consulta. Dígame, ¿a cuál de los dos responde? Antes de ayer. Respóndele a Geraldino. Ok. Yo voy ahora. Antes de ayer, Sí. la Cámara de Cuentas dio a conocer una información de que todo lo que tenía que ver con informática fue borrado en el caso Senasa y ellos se vieron en la necesidad de hacer un contrato con Microsoft para encriptar nuevamente toda la documentación que se había borrado en el caso Senasa para que no se conocieran algunos datos. Esto implica que el gobierno dominicano tiene que
hacer un pago extra a Microsoft? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Geraldino. Esto implica más que eso. Esto implica que lamentablemente nosotros hemos puesto al ratón a que cuide el queso. La Cámara de Cuentas lamentablemente ha dado muestras de que su accionar dista mucho de lo que la sociedad dominicana espera de un órgano de control y de fiscalización. Yo quisiera ver una Cámara de Cuentas trabajando de una manera activa y de una manera seria y responsable para poder determinar esos hallazgos que pudieran sustentar cualquier tipo de imputación sobre anomalías en contrataciones y en manejo presupuestario. Hoy precisamente sale una información de una auditoría que se hizo al Ministerio de Agricultura donde se resaltan 56 inobservancias en 2 auditorías que la verdad, eso sí, yo estoy seguro que si fuese una auditoría de una gestión nuestra, ya la Procuraduría estuviese encima de ella. Entonces, yo quisiera realmente que este órgano de control pudiera llevar a cabo su labor de una manera objetiva, eficiente y efectiva, porque lo cierto es que en estos 6 años no hemos tenido una Cámara de Cuentas que le dé confianza a la ciudadanía, pero mucho menos confianza a el sector público en cuanto a la realización de auditorías como manda la ley y como mandan los principios generales del derecho administrativo y financiero. Entonces, en ese caso, lamentablemente, ciertamente, ahora van a tener que erogar más dinero y creo que lo que se debería es investigar cómo se produjo eso, porque eso es algo grave, gravísimo. Creo que desde la invasión que se hizo a la Cámara de Cuentas, porque fue una invasión en el 2021, creo, en el 2022, cuando la PEPCA, el Ministerio Público, allanó, cosa nunca antes vista, un órgano constitucional. Realmente aquí la institucionalidad está en cuestionamiento. Y este presidente dijo en una de sus entrevistas hace poco tiempo que él iba a dejar un país mucho mejor institucionalmente que el que encontró, y yo creo que realmente es todo lo contrario. Doctor, dígame. Hay una situación con el caso de Gonzalo, que aspira a ser de nuevo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es la apelación que ha hecho el gobierno, diría el gobierno, porque quien la hizo fue los abogados que designaron para la recaudación o la recuperación de los bienes sustraídos, supuestamente. ¿Cuál es el efecto que tendría eso desde el punto de vista jurídico y político? Me imagino que ustedes en el órgano jurisdiccional del partido le han estado dando seguimiento. Mira, nosotros hemos dicho claramente que nos parece que el hecho de que los abogados de un área que han creado que se llama recuperación del patrimonio o algo así, es una muestra clara y fehaciente de la persecución política que este gobierno tiene en contra de Gonzalo Castillo, porque cuando tú ves los recursos de apelación de ambos, no solamente de ese equipo, sino del propio Ministerio Público, hay 5 de los acusados que fueron favorecidos con un auto de no al lugar. Pues más del 35% del recurso de apelación del Ministerio Público se refiere a Gonzalo Castillo. Entonces, ¿cómo si hay 5 acusados, tú centras casi la mitad de tu recurso en uno de los 5? Yo creo que eso es un hecho realmente que llama la atención. Pero por otro lado, cuando tú analizas el fondo de ese recurso, tú te vas a dar cuenta de que es una repetición de los argumentos de la acusación. No hay ningún tipo de señalamientos de fondo, de peso, sobre incongruencias en la sentencia, falta de motivación. Se alega falta de motivación, pero luego se dedican cerca de 13 páginas tratando de explicar la motivación que hizo la jueza. Entonces ven acá, ¿hay o no hay una motivación? Todo indica que en ese caso en particular queda claramente evidenciado que hay un interés político de continuar con un proceso que ya una jueza dijo que no hay ningún elemento.
Ya una jueza dijo en una sentencia de 3.000 páginas que no existen los elementos jurídicos y fácticos para demostrar lo que el Ministerio Público acusaba a Gonzalo Castillo de ser el autor de. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué gastar dinero del contribuyente? ¿Para qué continuar con un proceso? Claro, los recursos están ahí abiertos y tienen derecho a ello. Es lo más común. Estamos totalmente de acuerdo. Cualquiera de las partes que no esté satisfecha con el resultado tiene la vía del recurso abierto. Totalmente, pero cuando usted sabe que es notoriamente improcedente un recurso, caramba, usted en ese caso desiste. Pero esa seguridad la tendrá quizás una parte, a lo mejor la otra parte no. Bueno, lo que ocurre es que desde 2021 para acá este Ministerio Público ha instrumentado casos que según ellos estaban completamente blindados y las defensas tenían miedo de que se conociera el fondo del asunto porque vamos a demostrar y hasta el sol de hoy no ha existido una sola condena contra un dirigente de nuestro partido. En términos políticos, ¿perturba esa iniciativa? No, para nada, para nada, porque el que no tiene hecha, no tiene sospecha, número uno. Y número dos, ya hay una sentencia de una jueza de carrera, como todos ellos, donde dice claramente, miren, Ministerio Público, lo que ustedes argumentaban, lo que ustedes acusaban a esta persona y a otras 4 más, no hay ningún tipo de elemento para esos fines. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Señores, despedimos a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.